Mi esposo me dejó bajo la lluvia, a 60 kilómetros de la casa. Dijo que necesitaba darme una lección. No discutí. Solo lo vi alejarse en su Mercedes. Unos minutos después, una troca negra se detuvo. De ella bajó mi guardaespaldas, tranquilo y preparado. Sonreí al subir. Su crueldad había terminado. Ese sería su último error. Presioné grabar en mi celular y lo guardé de nuevo en mi bolsa justo cuando Andrew estacionó en una parada solitaria. Aún no caía la lluvia, pero ya se sentía en el aire. Bájate, ordenó sin siquiera apagar el motor. Necesitas una lección, Amanda. Caminar de regreso tal vez te enseñe respeto. 60 kilómetros. Lo había calculado a la perfección, demasiado lejos para pedir un Uber, demasiado remoto para transporte público. Lo que él no sabía era que yo llevaba 8 meses grabando todo, y que Marcus ya me esperaba detrás de la gasolinera abandonada, listo para entrar en acción. El asiento de piel crujió cuando me giré a verlo. Andrew tenía la mandíbula tensa, con esa misma expresión de triunfo que mostraba al cerrar un trato despiadado en su fondo de inversión. 3 horas antes habíamos estado en un restaurante de carnes finas celebrando nuestro aniversario. Ahora me abandonaba en medio de la nada porque le pregunté por qué habían desaparecido $10,000 de nuestra cuenta conjunta. ¿De verdad vas a hacer esto? Mantuve mi voz firme, dejando que el celular captara cada palabra. Las acciones tienen consecuencias, Amanda. Te metiste con mi contador, me hiciste quedar mal con tus preguntas paranoicas. Tal vez una larga caminata bajo la lluvia te recuerde quién maneja el dinero en esta familia. Pensé en el arete de perla en mi joyero, el que encontré debajo de nuestra cama hace 2 días. El dinero probablemente había servido para comprarle algo a Naem, pero no lo mencioné. Aún no. Todo debía suceder en el orden que Marcus y yo habíamos ensayado. Va a llover fuerte, dije señalando el cielo oscuro. Entonces más vale que empieces a caminar, respondió, tamborileando los dedos sobre el volante. A menos que quieras disculparte ahora mismo y admitir que estabas equivocada. 6 meses atrás quizá lo hubiera hecho. 6 meses atrás todavía creía que el matrimonio podía salvarse. Eso fue antes de encontrar la segunda contabilidad secreta de su empresa, antes de descubrir los retiros sospechosos, antes de ver cómo transfería poco a poco nuestros bienes a cuentas solo a su nombre. Desde que empecé a cuestionarlo, se volvió cruel. Esta noche era su escalada, pero también su error. Caminaré, dije abriendo la puerta. Decisión inteligente. Tal vez cuando llegues a casa recuerdes tu lugar. Bajé al asfalto cuarteado. La parada estaba abandonada hacía años, solo un edificio oscuro con ventanas tapiadas y un estacionamiento lleno de maleza. Andrew la había escogido justo por lo aislada. La semana pasada me lo insinuó mientras pasábamos por ahí, imagina quedarte varada aquí, lejos de todo. Ahí supe lo que planeaba. El motor rugió. A través de la ventana lo vi revisando su celular, seguramente escribiéndole a Naem que todo estaba hecho. Luego se fue derrapando sobre el pavimento gastado, dejándome sola en la oscuridad. Conté hasta 60 viendo sus luces rojas desaparecer en la curva. Caminé tranquila hacia la gasolinera donde estaba escondida la Ford negra de Marcus. Mi hermano salió con un paraguas y un termo de café. ¿Grabaste todo?, preguntó. Cada palabra, respondí, deteniendo la grabación. Dijo que debía recordar mi lugar. Marcus negó con la cabeza. 3 años de verlo controlarte ya era demasiado. Pero esto es abandono criminal. Rebecca va a hacer trizas con esta evidencia, pensé mientras recibía el café, agradecida por el calor que me devolvía a las manos. La lluvia empezó a caer con fuerza. Para la mañana, Andrew estaría convencido de que pasé la noche caminando bajo la tormenta, rota y humillada. Él esperaba encontrarme acurrucada en la puerta de la casa, lista para suplicarle perdón. ¿Valentina está lista?, pregunté. Ella había estado monitoreando las cuentas toda la tarde. En cuanto transfirió esos 10,000 hoy por la tarde, lo documentó todo. La auditoría forense abarca 2 años. Ha estado drenando dinero a cuentas offshore. Probablemente planeaba divorciarse de mí en cuanto hubiera escondido lo suficiente. Y mañana a las 9,
Rebecca presenta los papeles de emergencia: abandono, abuso financiero, fraude. Dice que con la grabación de esta noche, más todo lo que hemos reunido, no va a saber que lo golpeó. Subimos a la troca de Marcus justo cuando el cielo se abrió. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas. Pensé en Andrew manejando de regreso a casa, satisfecho con su cruel lección, tal vez sirviéndose un whisky para celebrar haber puesto a su esposa en su lugar. No tenía idea de que, 8 meses atrás, cuando empezó a esconder dinero, yo ya había armado mi propio equipo. Marcus había instalado cámaras en toda la casa bajo el pretexto de mejoras de seguridad. Valentina, una contadora forense especializada en abuso financiero, llevaba meses siguiendo cada centavo. Rebecca, una de las abogadas de divorcio más implacables de la ciudad, había armado un expediente que ya llenaba 3 cajas. Las grabaciones de la casa se subieron bien, dijo Marcus revisando su celular. Lo tenemos en video el martes pasado, llevando a Naen mientras tú estabas con tu mamá. Usaron tu cama. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era dolor, eso se había ido meses atrás. Era resolución, dura y clara como el cristal. Ha estado planeando esto desde hace tiempo, dije. La escalada, el control del dinero, el aislamiento de mis amigos, patrones clásicos de abuso. Rebecca dice que a los jueces no les gusta nada ver a maridos que abandonan a sus esposas como castigo. Marcus manejaba con cuidado entre la tormenta, tomando caminos secundarios para evitar cualquier posibilidad de que Andrew nos viera. Habíamos planeado esa ruta semanas atrás, incluso hicimos ensayos. Cada detalle contaba. El cuarto de hotel estaba reservado con mi apellido de soltera y pagado en efectivo, dinero que Marcus había retirado poco a poco durante 2 meses. Mi ropa ya me esperaba ahí, junto con copias de toda la documentación. Sabes que va a ir a buscarte cuando vea que no llegas esta noche, dijo Marcus. Que lo haga. Las cámaras de seguridad del hotel mostrarán que entré sola, empapada, destrozada. El recepcionista testificará que apenas podía hablar entre lágrimas. Rebecca me entrenó en exactamente qué decir y cómo actuar. La lluvia se intensificó mientras nos acercábamos a la ciudad. Andrew ya estaría en casa, seguramente con su segunda copa en la mano, quizá llamando a Naem para presumir que me había dado una lección. Mañana despertaría esperando encontrarme quebrada. En cambio, encontraría sus bienes congelados, su oficina cerrada y a los federales listos para hablarle de las discrepancias que Valentina había descubierto en sus fondos de inversión. ¿Lista para esto?, preguntó Marcus cuando el hotel apareció a la vista. Pensé en la mujer que había sido 3 años atrás, independiente y exitosa, antes de que Andrew desmantelara mi vida pedazo a pedazo. Pensé en la grabación en mi celular, su voz fría ordenándome bajar y caminar 60 kilómetros bajo la tormenta. Pensé en el arete de Naen, en las cuentas vacías, en el acuerdo prenupcial escondido en su oficina que me habría dejado sin nada. He estado lista desde hace 8 meses, respondí. Él acaba de darme la última prueba que necesitaba. Marcus se detuvo en la entrada lateral del hotel. Tomé la pequeña bolsa que habíamos preparado, lo justo para parecer que había escapado con nada, y bajé bajo la lluvia. Era momento de interpretar el papel de la esposa traumatizada, abandonada y asustada. El vestíbulo del hotel parecía demasiado brillante después de la oscuridad de afuera. El agua goteaba de mi cabello sobre el mármol mientras me acercaba a la recepción, con las manos temblando lo suficiente para ser convincente. La recepcionista, una joven de ojos amables, de inmediato tomó un montón de toallas. «Dios mío, ¿está bien?», exclamó mientras corría hacia mí y me envolvía con una. «Mi esposo», alcancé a decir, dejando que mi voz se quebrara. Me dejó en una parada de descanso. En plena tormenta tuve que caminar kilómetros antes de que alguien me ayudara. Vi cómo el gesto de la recepcionista cambiaba de preocupación a horror. Perfecto. Cada palabra quedaría documentada en el reporte de incidentes del hotel, justo como Rebecca me había indicado. La empleada me guió a una silla y me llevó un té caliente mientras procesaba mi registro. Le di mi apellido de soltera, Amanda Harrison, y pagué con la tarjeta de crédito de emergencia que había abierto 6 meses atrás, la que Andrew no sabía que existía. La habitación 412 era pequeña pero limpia, con vista a las luces de la ciudad difuminadas por la lluvia. Cerré con llave, puse la cadena y, por fin,
me permití respirar. Luego saqué mi segundo celular, el que Marcus me había dado, y reproduje la grabación del auto. La voz de Andrew llenó el cuarto, fría y calculada. ¿Crees que eres tan lista, verdad? Llamando a mi contador a mis espaldas. Haciendo preguntas sobre nuestras finanzas como si pudieras entender las respuestas. Mi propia voz, controlada. Es nuestro dinero, Andrew. Tengo derecho a saber a dónde va. Nuestro dinero, su risa fue cortante. Yo lo gano. Yo lo administro. Tú lo gastas en mandados carísimos y en esas ridículas comidas benéficas. $70 en verduras orgánicas la semana pasada, Amanda. Pues 70. Recordé ese mandado. Había comprado ingredientes para la cena que él mismo insistió en ofrecer a sus clientes. La misma cena en la que se gastó $800 en vino sin parpadear. La grabación siguió. Me avergonzaste en la fiesta de los Morrison, contradiciéndome sobre los mercados europeos frente a mis colegas. ¿De dónde sacaste esas opiniones? ¿De un programa matutino? Yo tengo un MBA de Northwestern. Trabajé en servicios financieros 5 años antes de conocerte. ¿Antes de que te rescatara de esa carrera mediocre? Analizabas acciones baratas en una firma de tercera. Yo te di una vida que nunca hubieras alcanzado sola. Cerré los ojos recordando a la mujer que había sido en Henderson Investments. No analizaba acciones baratas. Administraba un portafolio de $30 millones. Pero Andrew había reescrito la historia tantas veces que a veces yo misma olvidaba la verdad. Mi celular vibró. Un mensaje de Marcus. Valentina encontró algo. 3 cuentas más en las Caimán. Ha estado moviendo dinero 18 meses. 18 meses. Pensé en cuando todo empezó a cambiar, el repentino interés en cuentas separadas por impuestos, el asesor financiero que apareció sin explicación, los documentos que me pidió firmar sin leer porque es rutina, confía en mí. Otro mensaje, esta vez de Rebecca. El juez Coleman aceptó audiencia de emergencia mañana a las 2 de la tarde. Lleva la grabación. La jueza Patricia Coleman era conocida por ver a través de hombres como Andrew. Había presidido 3 casos de abuso financiero en el último año, todos favorables a las esposas. Rebecca había esperado específicamente su turno. Me cambié a la ropa seca del bolso de emergencia que había escondido ayer en el hotel. Luego me senté en el escritorio y empecé a escribir. No la declaración oficial que Rebecca puliría para la corte, sino notas para mí, recordatorios de quién era en realidad debajo de la persona que Andrew intentó moldear. Escribí sobre la promoción que rechacé porque él decía que los viajes afectarían nuestro matrimonio. La oportunidad de inversión que habría triplicado mis ahorros personales, si todavía tuviera ahorros personales. La amistad con mi compañera de cuarto de la universidad que terminó porque Andrew me convenció de que ella envidiaba nuestra felicidad. Sonó mi celular. El tono de Andrew. Lo dejé ir al buzón de voz y luego escuché el mensaje en altavoz, grabándolo con el segundo teléfono. Amanda, esto es ridículo. Han pasado 3 horas. Ya aprendiste la lección. Llámame y voy por ti. No hagas esto más grande de lo que es. 10 minutos después, otra llamada, su voz más dura. Sé que tienes tu celular. Deja de comportarte como una niña y llámame. Si intentas preocuparme, no está funcionando. Me voy a dormir. Encuentra cómo volver a casa. Pero podía escuchar la tensión colándose. Estaba empezando a darse cuenta de que algo no encajaba. Yo siempre llamaba. Siempre pedía perdón. Siempre regresaba arrastrándome. El silencio estaba rompiendo su guión. A medianoche, Nain llamó. Casi no reconocí el número, pero contesté sin hablar. Amanda, su voz sonaba insegura. Andrew me pidió que te llamara. Está preocupado. Dice que pelearon y no contestas. Quiere que sepas que lo siente y que vuelvas a casa. Andrew nunca pedía perdón, nunca admitía culpa. Que mandara a su amante a entregar una disculpa falsa solo mostraba lo desubicado que estaba. Colgué sin decir nada. A la 1 de la mañana, las llamadas llegaban cada 15 minutos. Andrew, su madre Margaret,
incluso su socio James. Documenté cada una, número, hora, mensajes cada vez más desesperados. La esposa abandonada se suponía que debía estar ansiosa por ser rescatada, no manteniendo silencio total. Pedí servicio al cuarto, cargándolo a la tarjeta. Sopa, ensalada y una copa de vino. Que el recibo demostrara que estaba lo bastante tranquila para comer. Que dejara constancia de que no me estaba desmoronando como Andrew esperaba. A las 2:30 entró un mensaje que me hizo sonreír. No era de Andrew, sino de nuestra vecina, la señora Chin. Vi a Andrew en la cochera con una linterna, buscando debajo de tu carro. Luego se fue rápido. ¿Todo bien? Estaba buscando mi coche, sin saber que Marcus lo había movido a un estacionamiento al otro lado de la ciudad 2 días atrás. Otra pieza de evidencia de que yo ya planeaba irme, que su abandono solo aceleró mis tiempos. Abrí las cortinas y vi la tormenta azotando la ciudad. En algún lugar allá afuera, Andrew ya empezaba a darse cuenta de que su mundo perfectamente controlado se le escapaba de las manos. Creía haberme dado una lección sobre poder y control. Mañana, cuando abrieran los mercados y descubriera sus cuentas offshore congeladas, cuando su tarjeta de acceso no funcionara en la oficina. Cuando los federales llegaran con preguntas sobre las discrepancias que Valentina había descubierto, entendería quién le estaba enseñando a quién. La lluvia golpeaba contra la ventana como si quisiera romperla. 8 meses de planeación, de documentar, de fingir ser la esposa sumisa mientras construía un caso que lo destrozaría, todo conducía a este momento, esta tormenta perfecta creada por él mismo. Puse la alarma a las 7, sabiendo que tendría que parecer apropiadamente destrozada para la audiencia de emergencia. Rebecca me vería al mediodía para prepararme, pero por ahora, en esas pocas horas, me senté en la oscuridad y sentí algo que no había experimentado en 3 años, libertad. El sol de la mañana atravesó las cortinas del hotel a las 7 en punto, pero yo llevaba despierta desde las 5, sentada frente al pequeño escritorio con mi laptop abierta en la cuenta conjunta. El saldo mostraba lo que esperaba. Andrew había movido otros $20,000 a las 6:47 de la mañana. Estaba en pánico, intentando esconder bienes antes de que yo los alcanzara. Demasiado tarde. Valentina ya lo había documentado todo. Al mediodía, mi suite de hotel se había transformado en un centro de operaciones. Valentina llegó primero, arrastrando 2 maletas llenas de documentos impresos, con el maquillaje un poco corrido de trabajar toda la noche. Extendió todo sobre la mesa del comedor con precisión, estados de cuenta, registros de transferencias, declaraciones de impuestos falsificadas, cada pila con pestañas de colores. Las cuentas en las Caimán quedaron congeladas desde las 9 de la mañana, dijo mostrando una hoja de cálculo en su laptop. Andrew intentó acceder al amanecer. 3 intentos fallidos. Seguramente ahora mismo está destrozando su oficina. Rebecca entró después, con el celular pegado al oído, hablando en un lenguaje legal que apenas entendí. Colgó y me miró con expresión de satisfacción fría. La jueza Coleman adelantó la audiencia a la 1. Quiere atender esto de inmediato. Y Andrew contrató a Richard Blackwood. ¿El tiburón?, preguntó Marcus entrando con una caja de equipo de vigilancia. El mismo que libró al ejecutivo farmacéutico el año pasado. Blackwood no cobra barato. Andrew debió liquidar algo grande para pagarlo. Sentí un nudo de preocupación, pero Rebecca me puso la mano firme en el hombro. Blackwood es bueno, pero no puede contra evidencia en video y registros financieros. Además, él entra en frío. Nosotros llevamos 8 meses de preparación. Marcus conectó su laptop a la televisión y puso las grabaciones de nuestra casa. Compilé lo más importante, si se le puede llamar así. Te advierto, Amanda, no es fácil verlo. El primer clip mostraba a Andrew en su despacho a las 2 de la mañana, 3 semanas atrás. Yo dormía arriba, dopada con las pastillas para dormir que él mismo me sugería para mi ansiedad. En la pantalla, Andrew fotografiaba con cuidado documentos de nuestra caja fuerte y luego los colocaba exactamente como estaban. Eran nuestros portafolios de inversión conjuntos, el poder notarial de mi madre y la escritura de la casa del lago que me heredó mi abuela. Ha estado armando un archivo duplicado, explicó Valentina, creando falsificaciones con cambios sutiles. Si no lo hubieras descubierto,
Poco a poco habría reemplazado los originales. El siguiente clip era peor. Andrew y Naen en nuestra sala, hacía 2 meses, cuando me dijo que tenía una cena con clientes. Ella usaba mi bata de seda, la de nuestra luna de miel en París. Se reían de algo en su celular. Súbele al volumen, pedí, aunque el estómago se me revolvía. La voz de Andrew llenó la habitación. Ella me creyó cuando le dije que la conferencia era obligatoria. La he entrenado bien. Unos meses más y habré transferido todo. Entonces podremos dejar de fingir. La risa de Naen sonaba como vidrio quebrándose. ¿Y el prenup? ¿De verdad dice que no se queda con nada? El prenup no importa. Jamás lo peleará. Amanda no tiene el valor. Para cuando se dé cuenta, estaremos en Costa Rica y ella estará demasiado rota para hacer algo. Marcus pausó el video. La habitación quedó en silencio, solo el zumbido del aire acondicionado. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré la ciudad abajo. En algún punto allá afuera, Andrew seguramente estaba en su oficina tratando de entender por qué su acceso había sido revocado, por qué su asistente no lograba contactar al banco, por qué todo se derrumbaba. Hay más, dijo Marcus en voz baja. ¿Quieres verlo?, preguntó Marcus. Asentí. El siguiente clip mostraba a Andrew hablando por teléfono en nuestro garaje, caminando de un lado a otro entre los coches. La marca de tiempo indicaba el martes pasado, cuando yo estaba en mi club de lectura. Jennifer ha sido perfecta, decía. No tiene idea de que estoy grabando nuestras conversaciones. Cada detalle sobre la herencia de la mamá de Amanda, el diagnóstico de Alzheimer que están ocultando, el fideicomiso del papá vale casi 2 millones, y Amanda ni siquiera sabe que existe. Sentí que las piernas se me doblaban. Jennifer, mi hermana menor, a quien había protegido de su adicción al juego durante años, a quien había cubierto ante mis papás incontables veces. Ella le había estado pasando información a Andrew sobre nuestra familia, sobre dinero que ni yo misma sabía que existía. Cuando la contactó, pregunté en un susurro. Valentina abrió los registros telefónicos. El primer contacto fue hace 13 meses. Las llamadas regulares empezaron hace 10. Siempre cuando tú no estabas en casa. Él ha estado pagando sus deudas a cambio de información. Rebecca miró su reloj. Tenemos que salir hacia la corte en 30 minutos. Amanda, ¿estás lista para esto? Volteé de la ventana hacia ellos. Muéstrenme lo demás primero. Necesito saberlo todo. Marcus abrió otra carpeta. Estos son de la computadora de su oficina. Un contacto me los pasó antes de que bloquearan el acceso de Andrew esta mañana. La pantalla se llenó con correos entre Andrew y su abogado de hace 6 meses. El asunto decía, Proyecto Nuevo Comienzo. Dentro había planes detallados para divorciarse de mí, tácticas psicológicas para hacerme dudar de mí misma, movimientos financieros para dejarme en la ruina, e incluso sugerencias de incrementar poco a poco el abuso emocional para volverme más dócil durante el proceso. Una frase resaltaba. La clave es hacerle creer que se está volviendo loca. Hace gaslighting constante, esconde cosas, niega conversaciones, contradice sus recuerdos. Para cuando presentemos la demanda, estará demasiado inestable para pelear. Pensé en todas las veces durante el último año en que Andrew me había dicho que estaba recordando mal. La reservación de cena que juro nunca le mencioné. La conversación sobre visitar a mis padres que según él nunca tuvimos. Las joyas que desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños. Había empezado a escribir las cosas en secreto, convencida de que me estaba volviendo loca. Pero él seguía un manual. Ese abogado, Douglas Stern, dijo Rebecca, se especializa en divorcios de grandes fortunas donde un cónyuge quiere dejar al otro sin nada. Actualmente está bajo investigación del Colegio de Abogados por violaciones éticas. Valentina mostró un último documento. Esto fue lo que provocó nuestra demanda de emergencia esta mañana. Andrew transfirió 3.2 millones de las cuentas de clientes de su fondo de inversión a una cuenta personal en Panamá ayer por la tarde, justo antes de abandonarte. Debió pensar que tendría más tiempo antes de que alguien se diera cuenta. Estaba huyendo, dije, entendiendo de golpe. No se trataba solo de control.
Sabía que algo se le venía encima. La SEC recibió una denuncia anónima ayer en la mañana, explicó Rebecca con una ligera sonrisa, sobre irregularidades en sus reportes de fondos. La miré. ¿Tú, Valentina? En realidad, una vez que documentamos el desfalco, teníamos la obligación de reportarlo. El peso de los crímenes de Andrew era abrumador. Ya no se trataba solo de nuestro matrimonio o de su aventura. Era un criminal que me había usado como fachada mientras saqueaba las cuentas de sus clientes y planeaba su escape. El hombre con el que compartí la cama 3 años era capaz de destruir no solo mi vida, sino la de decenas de inversionistas inocentes que confiaron en él para su jubilación. La jueza Coleman tiene que ver todo esto, dije, reuniendo fuerzas. Cada documento, cada grabación, cada evidencia. Rebecca sonrió, esa sonrisa que me recordaba porque nunca había perdido un caso de abuso financiero. Lo verá todo. Y entonces Andrew Michey va a aprender lo que se siente perderlo todo. Los pasillos de la corte estaban recubiertos de mármol y caoba, diseñados para intimidar. Caminé por ellos con mi traje más impecable, el azul marino que Andrew nunca había visto porque lo compré el mes pasado especialmente para este momento. Rebecca iba a mi lado con el portafolio en mano, mientras Marcus me flanqueaba del otro lado. Entramos a la sala 4B exactamente a las 12:55 del mediodía. Andrew ya estaba ahí, sentado junto a Richard Blackwood, cuyo corte de cabello de $1000 no alcanzaba a ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Andrew se veía más pequeño de lo normal, su presencia dominante reducida por la ropa arrugada y las ojeras marcadas. Era evidente que había dormido en su oficina. Cuando me vio, su expresión pasó del agotamiento a la furia pura. De pie, anunció el alguacil. La jueza Patricia Coleman entró, su toga negra añadiendo más gravedad a una atmósfera ya tensa. Se sentó y de inmediato comenzó a revisar los documentos frente a ella, las gafas de lectura acomodadas en su nariz. Estamos aquí por una petición de emergencia presentada por Amanda Michey sobre bienes maritales y abandono conyugal, empezó, su voz con la autoridad de quien ya ha visto toda clase de desastres matrimoniales. Señor Blackwood, veo que fue contratado apenas esta mañana. Sí, su señoría. Solicitamos un aplazamiento para revisar el caso adecuadamente. Negado. Su cliente presuntamente abandonó a su esposa en condiciones peligrosas anoche. El tiempo es esencial. Se volvió hacia Rebecca. Licenciada, presente sus pruebas. Rebecca se levantó, tan segura como la seda. Su señoría, aproximadamente a las 8:47 de la noche de ayer. Andrew Michey abandonó deliberadamente a su esposa en una parada de descanso a 37 millas de su casa durante una tormenta severa. Tenemos una grabación de audio del incidente. La grabación sonó en las bocinas de la sala. La voz de Andrew llenó el espacio, fría y clara. Necesitas una lección, Amanda. Caminar a casa tal vez te enseñe un poco de respeto. Vi cómo el rostro de Andrew se ponía blanco. Blackwood se inclinó hacia él, susurrando furioso. Andrew negaba con la cabeza, gesticulando nerviosamente con las manos. Además, continuó Rebecca, el señor Michey ha estado ocultando sistemáticamente bienes maritales durante 18 meses. Tenemos documentación de cuentas offshore que suman $8 millones y evidencia de desfalco en su fondo de inversión por un total de 3.2 millones. Objeción, se levantó Blackwood. Son acusaciones sin fundamento. Entonces fundamentémoslas, dijo Rebecca con calma, presentando un fajo de documentos bancarios. Exhibiciones a la F, su señoría. Transferencias electrónicas a cuentas en las Islas Caimán, todas iniciadas por el señor Michey sin conocimiento ni consentimiento de su esposa. La jueza Coleman revisó los documentos, su expresión endureciéndose con cada página. Señor Michey, ¿abandonó usted a su esposa anoche? Andrew se irguió, acomodándose la corbata. Su señoría, fue un malentendido. Mi esposa y yo tuvimos una discusión. Es una pregunta de sí o no, señor Michey. Yo la dejé en una parada. ¿Durante una tormenta a 37 millas de su casa? Ella tenía su teléfono, pudo haber llamado a alguien. Las cejas de la jueza se alzaron. Qué considerado de su parte. Se giró hacia Rebecca. Continúe.
Rebecca proyectó registros financieros en la pantalla de la sala. El señor Michei también ha mantenido una relación extramarital con su asistente, Nen Rodríguez, usando fondos maritales para comprarle regalos y financiar viajes. Esto incluye un collar de perlas valuado en $12,000, reportado como robado al seguro, pero en realidad entregado a la señorita Rodríguez. Mi celular vibró. Un mensaje de Marcos: ya está aquí. Las puertas de la sala se abrieron y entró Tom Chin, de la SSE, seguido de 2 agentes federales. La cabeza de Andrew giró bruscamente y, por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos. Su señoría, dijo Tom Chin, dirigiéndose a la jueza. Pido disculpas por la interrupción. Tenemos una orden de arresto contra Andrew Michei por fraude electrónico y desfalco. Blackwood saltó de su asiento. Su señoría, esto es sumamente irregular, protestó Blackwood. También lo es robar 3.2 millones de las cuentas de clientes, respondió la jueza Coleman con sequedad. Luego miró a los agentes federales. Caballeros, por favor esperen a que concluyamos esta audiencia. El señor Michei no irá a ninguna parte. Andrew se dejó caer en su asiento. Sobre la mesa del acusado, su celular se iluminaba una y otra vez con llamadas entrantes. Alcancé a ver los nombres que aparecían: su madre, su socio James y, repetidamente, Nain. Dadas las pruebas presentadas, continuó la jueza Coleman, concedo la orden de emergencia. Todos los bienes maritales quedan congelados en lo que dura la investigación. La señora Michei recibe el uso exclusivo de la casa conyugal y un apoyo temporal de $10,000 mensuales. Señor Michei, se le ordena mantenerse a 500 pies de distancia de su esposa. 10,000 al mes. Andrew explotó, poniéndose de pie pese a que Blackwood intentaba hacerlo sentar. Eso es una locura. Ella no necesita. Señor Michei, usted abandonó a su esposa en medio de una tormenta después de ocultar millones en activos. Estoy siendo generosa al no declararlo en desacato en este momento. Siéntese. Andrew se desplomó de nuevo en su silla justo cuando mi celular sonó. El nombre de Jennifer apareció en la pantalla. Rechacé la llamada, pero volvió a marcar una y otra vez. Deberías documentar eso, me susurró Rebecca. Asentí, tomando capturas de pantalla del registro: 17 llamadas de Jennifer en la última hora, 43 de Andrew desde anoche, 22 de su madre, Margaret, e incluso algunas de números desconocidos. Seguramente colegas o clientes de Andrew que ya habían escuchado sobre la investigación federal. Tom Chin se acercó a nuestra mesa mientras la jueza finalizaba sus órdenes. Señora Michei, necesitaremos su cooperación con nuestra investigación. Su abogada mencionó que cuenta con evidencia adicional. Tengo 8 meses de documentación, respondí: registros financieros, grabaciones, correos, todo. Perfecto. Si lo condenan por todos los cargos, su esposo enfrenta entre 15 y 20 años de prisión. Andrew debió escucharlo porque de pronto se levantó otra vez, señalándome con el dedo. Tú hiciste esto. Me tendiste una trampa. Todo esto fue un plan. El mazo de la jueza Coleman golpeó con fuerza. Señor Michei, contrólese o añadiré cargos por desacato. Que ella lo planeó todo, siguió Andrew, completamente fuera de sí. La grabación, la documentación. Sabía que iba a dejarla ahí. ¿Así que admite haberla abandonado?, preguntó la jueza con calma. Blackwood tuvo que sujetarlo físicamente para hacerlo sentar, pero el daño ya estaba hecho. Andrew acababa de confesar en plena corte, frente a agentes federales, que me había abandonado deliberadamente. Mientras nos preparábamos para salir, Nain irrumpió por las puertas de la sala. Su vestido de diseñador estaba arrugado, su peinado perfectamente cuidado hecho un desastre. Miró desesperada a su alrededor hasta que sus ojos se clavaron en Andrew. «Me dijiste que estabas divorciado», gritó desde el otro extremo del tribunal. «Me dijiste que los papeles ya estaban firmados. Que ella estaba loca y se estaba inventando todo». La jueza Coleman suspiró. «Señora, por favor retírese de mi sala». Pero Nain no terminó ahí. Sacó su celular y lo agitó en el aire. «Tengo mensajes, grabaciones. Él me prometió que nos casaríamos. Dijo que el dinero era suyo.
Los ojos de Tom Chen brillaron. Se acercó con cautela. Señora, nos encantaría hablar con usted. La destrucción de Andrew era total. Su amante estaba a punto de convertirse en testigo del Estado. Sus bienes estaban congelados. Los agentes federales esperaban para arrestarlo. Y su imagen, cuidadosamente construida, se había derrumbado en menos de una hora. Cuando salimos, dejando a Andrew para ser procesado por los agentes, mi celular vibró con un último mensaje. Era de Margaret, la madre de Andrew. Espero que esté satisfecha. Destruiste a un buen hombre por celos ridículos. Lo borré sin contestar. Margaret pronto sabría la verdad. Su hijo no era un buen hombre. Era un criminal que había sido expuesto. Y no fui yo quien lo destruyó. Él se destruyó solo. Los escalones de la corte estaban abarrotados de reporteros. Alguien había filtrado la historia, probablemente algún empleado que reconoció el nombre de Andrew en las páginas financieras. Micrófonos se lanzaban hacia mí mientras Rebecca me guiaba entre la multitud, su mano firme en mi brazo. Señora Michey, ¿es cierto que su esposo robó millones? Amanda, ¿cuánto tiempo lleva planeando esto? ¿Va a presentar cargos adicionales? Rebecca dio un paso al frente, su voz firme sobre el caos. Mi clienta no dará declaraciones en este momento. La investigación federal sigue en curso. Avanzamos hasta la camioneta de Marcus y alcancé a ver una unidad de noticias instalándose al otro lado de la calle. Para esa noche, el rostro de Andrew estaría en todos los noticieros locales. El niño dorado de los fondos de cobertura de Minneapolis arrestado por malversación y fraude. Margaret debía estarse muriendo por dentro. De regreso en el hotel, me desplomé en el sillón mientras Rebecca servía agua para las dos. Mi celular no había dejado de sonar desde que salimos de la corte. Revisé los mensajes, cada uno con un tono distinto de sorpresa o juicio. De mi estilista, acabo de ver las noticias. Bien por ti, cariño. De Richard, el amigo de golf de Andrew, esto es un malentendido, ¿verdad? Andrew jamás haría lo que dicen. De 3 vecinos distintos, variaciones de siempre supimos que había algo raro en él. El mensaje más interesante vino de James Morrison, socio de Andrew. Amanda, tenemos que hablar. Hay cosas del fondo que deberías saber. Cosas que no están en el expediente federal. Rebecca lo leyó por encima de mi hombro. Agenda una reunión. Graba todo. A las 4 de la tarde, las noticias locales rompieron la historia. El encabezado desfilaba en la pantalla. Administrador de fondo de cobertura arrestado por malversación tras incidente de abandono conyugal. Ya tenían la foto policial de Andrew. Se veía demacrado, su cabello normalmente impecable ahora desordenado, su traje de diseñador reemplazado por el uniforme estándar de la cárcel. El reportero transmitía desde afuera de nuestra casa mi casa ahora narrando el escándalo con detalle. Fuentes cercanas a la investigación reportan que Andrew Michey supuestamente abandonó a su esposa durante la fuerte tormenta de anoche, dejándola varada a 37 millas de su hogar. Esta mañana, agentes federales arrestaron a Michey bajo cargos de malversar $3.2 millones de cuentas de clientes. Su esposa, Amanda Michey, no estuvo disponible para comentarios. Mi celular sonó otra vez. Era Jennifer. Esta vez contesté. Amanda, por favor, necesito explicarte. Tú le hablaste de la herencia de mamá, del fideicomiso que papá creó, de su diagnóstico. Silencio. Luego, en voz baja, dijo que solo intentaba ayudar. Que pensó que yo estaba demasiado estresada para manejar la información y que él quería protegerme. Que había pagado mis deudas de juego. Que no sabía lo que planeaba. Que pensó que me amaba. Que parecía tan preocupado, tan atento. Que me decía que yo era frágil, que necesitaba guía. Pensé en todas las veces que Jennifer me había llamado el último año con preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo está mamá? ¿Ya hablaste con su abogado? ¿Recuerdas esa propiedad que papá compró en Wisconsin? Cada conversación había sido una recolección de información para Andrew. Te usó, le dije. Igual que me usó a mí. Amanda, lo siento tanto.
cuando vi las noticias, cuando entendí lo que había hecho. He estado enferma todo el día. ¿Podemos vernos, por favor? Rebecca negó con la cabeza, pero algo en la voz de Jennifer me hizo dudar. Sonaba verdaderamente destrozada, no solo preocupada por las consecuencias. Mañana, en un lugar neutral. Tú sola, le respondí. Al colgar, Marcus abrió las redes sociales en su laptop. Tienes que ver esto. La página de Facebook de la empresa de Andrew se estaba desplomando. Clientes exigían la devolución de su dinero. Exempleados compartían historias sobre actividades sospechosas que habían presenciado. Una mujer escribió: me despidió cuando cuestioné fondos desaparecidos el año pasado. Ahora entiendo por qué. Pero el golpe más devastador vino de Naeem. Había explotado en Instagram, publicando capturas de pantalla de sus conversaciones por mensaje. Fotos de sus viajes pagados con dinero robado y un largo texto donde detallaba cómo Andrew la manipuló para que creyera que yo era la villana. Me dijo que su esposa estaba emocionalmente inestable. Que se negaba a darle el divorcio. Que lo amenazaba con destruirlo si se iba. Le creí todo porque era tan convincente, tan sofisticado. Yo fui una tonta, pero él era un maestro manipulador. Las fotos eran demoledoras. Andrew y Naeem en asientos de primera clase rumbo a París, copas de champaña en mano. Andrew y Naeem en el mismo resort de México donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario. Andrew y Naeem en nuestra cama. Esa foto también la subió, aunque Instagram la eliminó rápidamente. Para las 6 de la tarde, la madre de Andrew, Margaret, había emitido un comunicado a través de su abogado. Rebecca lo leyó en voz alta apenas conteniendo la risa. La familia Michei está conmocionada por estas acusaciones. Creemos que esto es un ataque coordinado, orquestado por una esposa vengativa en busca de beneficios económicos. Andrew Michei es un miembro honorable de la comunidad que ha sido victimizado por una mujer calculadora que solo lo casó por su dinero. ¿En serio se va a ir por ese lado?, preguntó Marcus. Después de lo que todos escucharon en la corte. Mi celular volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contra la recomendación de Rebecca, contesté. La señora Michei, dijo una voz seria. Habla Patricia Huang, del Wall Street Journal. Estamos trabajando en un reportaje sobre fraude sistemático en fondos de cobertura boutique. El caso de su esposo forma parte de un patrón más grande que hemos estado investigando. ¿Estaría dispuesta a compartir su experiencia? Rebecca tomó el teléfono de inmediato. Aquí habla la abogada de Amanda Michei. Todas las consultas de prensa deben dirigirse a mi oficina. Colgó y me miró. Para mañana, esto será noticia nacional. Andrew no solo se destruyó a sí mismo. Está arrastrando a toda una red de gestores corruptos. El FBI ya está ampliando la investigación. Caminé hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. En alguna celda federal, Andrew probablemente estaba reunido con Blackwood, intentando encontrar una manera de darle la vuelta a todo. Pero no había forma de darle vuelta a videos, confesiones grabadas y millones robados. Mi teléfono se iluminó con un mensaje más. Era de David Brennan, el cliente más grande de Andrew. Señora Michei, quiero que sepa que varios de nosotros, las víctimas, estamos preparando demandas civiles contra su esposo. Sin embargo, queremos dejar claro que usted no es nuestro objetivo. Sabemos que usted también es una víctima. De hecho, nos gustaría que testifique sobre lo que presenció. La ironía era perfecta. Andrew había pasado años diciéndome que yo era demasiado tonta para entender las finanzas, demasiado ingenua para comprender los negocios. Ahora, sus propios clientes querían mi testimonio para ayudar a enterrarlo. Mientras el sol se ponía sobre Minneapolis, pintando el cielo con el color de la justicia, entendí que la caída pública de Andrew apenas comenzaba. Mañana habría más titulares, más revelaciones, más personas contando sus historias sobre el hombre en quien confiaron su dinero. Pero esa noche, por primera vez en 3 años, me senté en silencio, en paz, sin miedo a sus pasos, a sus cambios de humor, a sus palabras crueles diseñadas para mantenerme pequeña. El hombre que me había abandonado bajo la lluvia había creado su propia tormenta, y ahora se estaba ahogando en ella.
La mañana siguiente llegó con un golpe inesperado en la puerta de mi hotel. Miré por la mirilla y vi a Jennifer, parada en el pasillo. Su apariencia, usualmente impecable, estaba completamente hecha un desastre. Sus manos temblaban mientras apretaba un sobremanila contra el pecho, y sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Quedamos en vernos en un lugar neutral. No pude esperar. Amanda, por favor. Hay cosas que tienes que saber ahora mismo, antes de que el FBI me hable esta tarde. Marcus apareció en la puerta de la habitación contigua, alerta y protector. Le hice una seña de que estaba bien y dejé entrar a Jennifer. Se sentó en la orilla del sillón, colocando el sobre la mesa de centro con los dedos temblorosos. Andrew me contactó por primera vez hace 13 meses, empezó, apenas susurrando. Él sabía de las apuestas. No sé cómo se enteró, pero sabía que debía 47,000 a gente muy peligrosa. Me ofreció pagarlo todo, sin preguntas, si yo respondía algunas cosas sobre nuestras finanzas familiares. ¿Y aceptaste? Mi voz salió plana, controlada. Estaba desesperada. Me estaban amenazando con ir con mi jefe para arruinarme la carrera. Andrew parecía que realmente quería ayudar. Dijo que tú eras demasiado orgullosa para pedirle dinero a nuestros papás. Que quería sorprenderte resolviendo los problemas familiares en secreto. Abrió el sobre y sacó un montón de correos impresos. Estas son nuestras conversaciones. Todas. Las imprimí anoche, cuando entendí lo que en realidad estaba haciendo. Tomé el primer correo, fechado hace más de un año. El tono de Andrew era cálido, preocupado, casi fraternal. Escribía sobre querer ser un mejor esposo, sobre entender la dinámica de mi familia para apoyarme más. La manipulación era impecable. Estaba especialmente interesado en mamá, continuó Jennifer. Quería saber de su salud, su estado mental, sus finanzas. Yo pensé que planeaba algo bueno para ella, tal vez pagarle mejores cuidados. ¿Le contaste lo del Alzheimer? Jennifer asintió, las lágrimas rodándole por la cara. Me hizo prometer no decírtelo. No quería preocuparte. Dijo que ya tenía suficiente con Andrew siendo tan demandante. Pero él fue tan insistente, tan cariñoso. Dijo que había notado señales y quería ayudar. Seguí leyendo. Los correos mostraban cómo, con el tiempo, Andrew afinaba sus preguntas: qué propiedades tenían nuestros padres, si existían fideicomisos, quién era el albacea de los testamentos. Jennifer había respondido todo, creyendo que ayudaba a su cuñado a cuidar mejor a nuestra familia. El mes pasado me pidió que convenciera a mamá de firmar unos papeles, dijo Jennifer. Me aseguró que eran de seguros, que así se protegerían sus bienes si su condición empeoraba. De hecho, los llevé con ella, Amanda. Gracias a Dios su abogado estaba ahí y se dio cuenta de que eran documentos de transferencia de propiedad. Fue cuando empecé a darme cuenta de que algo no cuadraba. En ese momento, mi celular vibró. Era David Brennan. Contesté en altavoz para que Marcus también escuchara. Señora Mitchell, lamento molestarla, pero esto es urgente. Estuve revisando los archivos de clientes toda la noche. Andrew no solo robaba del fondo general. Apuntaba específicamente a clientes mayores, en especial viudas. ¿Cómo que apuntaba? Por ejemplo, la señora Eleanor Harley. Su esposo murió hace 2 años y le dejó todo, con instrucciones de que Andrew administrara su portafolio personalmente. En 6 meses, Andrew la convenció de firmar un poder notarial. Ella creyó que le daba autoridad para hacer inversiones. Él lo usó para vaciar sus cuentas. Sentí náuseas. Eleanor Harley tenía 78 años. La había conocido en varios eventos de la empresa, una mujer dulce que siempre hablaba de sus nietos. ¿Cuánto le robó? 800,000. Pero lo peor es que la convenció de que tenía problemas de memoria, que olvidaba conversaciones sobre retiros que supuestamente había autorizado. La manipuló hasta hacerle creer que tenía demencia. Marcus ya estaba tomando notas para Rebecca. Esto cambiaba todo. Andrew no era solo un criminal de cuello blanco. Era un depredador que cazaba a personas vulnerables.
Tengo grabaciones, siguió David. Empecé a grabar en secreto nuestras juntas de socios hace 2 años, cuando noté discrepancias. Quería armar un caso para las autoridades, pero me daba miedo. Andrew tenía conexiones en todas partes. Pero ahora que ya está detenido, quiero entregarles todo lo que tengo. Cuando David colgó, Jennifer sacó un documento más del sobre. Hay algo más sobre la herencia de papá. Nuestro padre había muerto hacía 5 años, dejándonos lo que pensábamos era una herencia modesta dividida entre Jennifer y yo. Pero el papel que me entregó mostraba algo distinto, una cuenta fiduciaria solo a mi nombre, establecida el año antes de que muriera. Él sabía de mis apuestas desde entonces, dijo Jennifer en voz baja. Me quería, pero no confiaba en mí con el dinero. Así que lo puso a tu nombre, con mamá como fideicomisaria. Vale alrededor de 2 millones. Andrew se enteró gracias a mí y lleva meses tratando de acceder a ese dinero. Me quedé mirando el documento. 2 millones de dólares que mi padre había escondido para protegerlos de la adicción de Jennifer, sin saberlo, de la avaricia de mi esposo. La cuenta estaba en un pequeño banco privado en Wisconsin, al que Andrew jamás habría llegado sin la información de mi hermana. Tenemos que ver a mamá, dijo Jennifer. Hoy. Ha estado guardando algo para ti. Algo que ni siquiera quiso contarme. Dijo que estaba esperando el momento correcto. 1 hora después, estábamos sentadas en el cuarto de mi mamá, en la residencia de cuidados para la memoria. Ese día tenía uno de esos momentos de lucidez que ya eran cada vez más raros. Sus ojos estaban brillantes y enfocados mientras sostenía mi mano. Supe lo que él era desde la primera vez que lo conocí, dijo, con una voz más firme de lo que la había escuchado en meses. La forma en que miró nuestra casa, como evaluando todo, como si estuviera catalogando bienes. La manera en que desviaba cualquier conversación hacia el dinero. Tu papá también lo vio. Abrió el cajón de su buró y sacó una pequeña llave. Caja de seguridad. Primer Banco Nacional en Hennepin. Tu papá puso cosas ahí la semana antes de morir. Documentos. Pruebas. ¿Pruebas de qué, mamá? Andrew trató de falsificar tu firma el año pasado. Documentos de préstamos. Traspasos de propiedades. El gerente del banco era amigo de tu padre. Me llamó, me mandó copias de todo. Está todo en la caja. Tomé la llave, sintiendo su peso. Mi papá me había estado protegiendo aún después de muerto. Y mi mamá, a pesar de su memoria frágil, había estado resguardando esa protección. Hay más, dijo, apretando mi mano. El FBI vino ayer. No por el arresto de Andrew, sino por algo más grande. Dijeron que su nombre salió en una investigación que lleva 3 años. Una red de administradores de fondos que han estado defraudando sistemáticamente a clientes mayores en 5 estados. De repente, el aire en el cuarto se volvió pesado. El abandono de Andrew en aquella lluvia no había sido solo crueldad o control. Él sabía que el FBI ya lo tenía cercado. Quería tenerme rota y sumisa para usarme como escudo o como chivo expiatorio cuando todo se viniera abajo. Él nunca esperó que pelearas, dijo mi madre, esbozando una ligera sonrisa. Hombres como él nunca lo esperan. Piensan que la bondad es debilidad. Siempre se sorprenden cuando descubren lo contrario. Antes de irnos, mi mamá me apretó la mano una vez más. Tu padre estaría orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que Andrew jamás imaginó. Manejando de regreso, con Jennifer a mi lado y Marcus siguiéndonos en su camioneta, pensaba en todas las capas de engaño que Andrew había construido. Cada revelación quitaba otra capa de su criminalidad. No era solo un mal esposo o un corrupto administrador de fondos, era el centro de una red de abusos financieros que había destruido docenas de vidas. Pero cometió un error fatal, asumió que la mujer que había dejado bajo la lluvia se quedaría ahí, rota y derrotada. En vez de eso, se había convertido en la tormenta que arrasaría con todo lo que él había construido sobre el sufrimiento de otros. El primer Banco Nacional en Hennepin se alzaba como una fortaleza de dinero viejo y secretos aún más antiguos. Jennifer esperó en el coche mientras Marcus me acompañó al interior, donde la caja de seguridad que mi madre había protegido nos esperaba en una bóveda climatizada. El gerente, el señor Paulson,
Recordaba bien a mi padre y manejó la llave con la reverencia de quien entiende que está siendo parte de algo importante. Dentro de la caja había un montón de documentos que me hicieron temblar las manos. Solicitudes de préstamos falsificadas con mi firma fechada 6 meses atrás. Papeles de traspaso de la casa del lago de mi abuela, que Andrew aparentemente había intentado vender sin que yo supiera. Estados de cuenta de bancos que yo nunca había visto, abiertos a mi nombre pero controlados por Andrew. De alguna manera, mi padre había conseguido copias de todo. Había notas escritas a mano explicando qué significaba cada documento. En una pegada a un poder notarial falso, había escrito simplemente: él va a tratar de quitarte todo. No lo permitas. Marcus fue tomando fotos de cada página mientras yo me quedaba en silencio, paralizada. El alcance de la traición de Andrew no dejaba de expandirse como tinta en el agua. Ya no se trataba solo de nuestro matrimonio o de los millones robados. Llevaba años trabajando sistemáticamente para borrar mi existencia financiera, para hacerme completamente dependiente de él, o peor, para incriminarme en sus crímenes si era necesario. 4 meses después, entré al Tribunal Federal para el primer día del juicio penal de Andrew. La atención mediática no había hecho más que intensificarse desde su arresto. Las camionetas de noticias llenaban la calle. Los reporteros gritaban preguntas que yo no respondí. Llevaba un traje gris carbón que jamás había estado en el closet que alguna vez compartimos. Lo compré específicamente para este momento, profesional, digno, lo bastante caro para demostrar que no estaba rota. Andrew estaba sentado en la mesa de los acusados con un traje que ya no le quedaba bien. Había bajado de peso en la custodia federal y su antes perfecto peinado ahora se veía descuidado. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala, sonreí. Era la misma sonrisa serena que solía darle en las mañanas mientras tomábamos café y él me sermoneaba sobre mis gastos. Pero ahora esa sonrisa llevaba el peso de todo lo que yo sabía, y de todo lo que él estaba a punto de perder. El fiscal, el asistente del fiscal federal Michael Torres, expuso el caso con método: 12 cargos de fraude electrónico, 2 cargos de abuso a personas mayores y un cargo de conspiración para cometer crímenes financieros. La evidencia era aplastante: libros alterados, cuentas ocultas, documentos falsificados, grabaciones en donde Andrew hablaba abiertamente de robar a los clientes. Durante 11 días, testigo tras testigo subió al estrado. Clientes de edad avanzada describieron cómo Andrew los había convencido de firmar documentos que no entendían. Exempleados declararon que les ordenaba falsificar registros. Un contador forense condujo al jurado a través del laberinto de cuentas offshore y empresas fantasma que Andrew había creado. Al día 12, las puertas de la corte se abrieron y entró Naen Rodríguez. No se parecía en nada a la joven impecable que alguna vez llevó las perlas de mi abuela. Sus prendas de diseñador habían sido reemplazadas por un vestido conservador, y su elaborado peinado, por un chombo sencillo. Le habían otorgado inmunidad a cambio de su testimonio, y estaba a punto de sepultar a Andrew con él. Señora Rodríguez, comenzó el fiscal, ¿cuánto tiempo tuvo una relación romántica con el acusado? 18 meses, respondió Naen, con voz firme pero baja. ¿Y durante ese tiempo el señor Michey alguna vez le habló de sus prácticas de negocio? Sí, con frecuencia. Le parecía divertido contar cómo movía dinero sin que nadie lo notara. Lo llamaba jugar ajedrez en 3 dimensiones mientras los demás jugaban damas. Sacó grabaciones de su celular, conversaciones donde Andrew se jactaba de haber manipulado a clientes ancianos, de esconderme dinero, de sus planes de huir a Costa Rica en cuanto acumulara lo suficiente. En una de esas grabaciones, con su voz clara y condenatoria, se le escuchaba decir: Amanda es la tapadera perfecta. Dulce, confiada, nunca pregunta nada. Para cuando entienda lo que está pasando, yo ya me habré ido y ella cargará con todo. Pero la revelación más devastadora llegó al final de su testimonio. 3 semanas antes de su arresto, Andrew me dijo que también planeaba dejarme. Tenía otra mujer en Costa Rica, alguien que conoció en línea. Iba a abandonarme igual que abandonó a su esposa. La expresión en el rostro de Andrew valió cada momento del dolor que me había causado. Se le cayó la mandíbula. Su abogado le susurraba frenéticamente al oído, pero ya era demasiado tarde. Su amante acababa de revelar que él jugaba con todos, incluso con ella. Al día siguiente llegó otra sorpresa.
Un joven llamado Christopher Walsh subió al estrado. 22 años, la misma mandíbula afilada de Andrew, los mismos ojos calculadores. El fiscal estableció su identidad de inmediato. Era el hijo de Andrew de una relación universitaria, cuya existencia él había ocultado por más de 2 décadas. Mi madre ha recibido pagos de Andrew Michey durante 22 años, declaró Christopher. $1,500 al mes para mantener en secreto mi existencia. Ella tiene registros que prueban que ese dinero provenía de las cuentas de sus clientes. Vi cómo Andrew se encogía en su silla. Él le dijo a mi madre que si algún día contactaba a su familia o hablaba públicamente, le destruiría la reputación y se aseguraría de que jamás volviera a trabajar en finanzas. Ella tiene esa amenaza por escrito. El fiscal presentó 22 años de estados de cuenta que mostraban pagos regulares desde las mismas cuentas que Andrew había saqueado. No robaba solo para lujos o escaparse, también para enterrar las huellas de su pasado. El abogado defensor trató de objetar, alegando que era un testimonio prejuicioso e irrelevante para los crímenes financieros, pero la jueza Coleman lo rechazó. Esto establece un patrón de engaño y delitos financieros que abarca toda la vida adulta del acosado. En el último día de testimonios, Andrew tomó la desastrosa decisión de subir él mismo al estrado. Contra las visibles protestas de su abogado, se levantó y caminó hacia la silla de los testigos, aún convencido de que podría hablar y salirse con la suya. Durante 2 horas intentó hilar un relato donde él era la víctima. Aseguró que yo sabía de sus infidelidades y que las había aprobado. Insistió en que los clientes ancianos habían autorizado cada transacción. Se pintó como una mente financiera brillante que simplemente había cometido algunos errores contables. Entonces el fiscal comenzó el contrainterrogatorio, y la compostura de Andrew se quebró como hielo bajo presión. Al ser confrontado con las grabaciones, alegó que estaban sacadas de contexto. Cuando le mostraron los documentos falsificados, insinuó que yo misma los había creado. Cuando lo confrontaron con las pruebas de los pagos secretos a la madre de Christopher, tuvo el descaro de decir, eso fue un asunto personal, sin relación con mis negocios. El jurado deliberó menos de 3 horas. Cuando el presidente se levantó para leer el veredicto, tomé la mano de Marcus por un lado y la de Rebecca por el otro. En el cargo número 2, fraude electrónico, declaramos al acusado culpable. Para cuando llegaron al cargo 15, Andrew ya tenía la cabeza entre las manos. Culpable. En todos los cargos. El hombre que me había dejado bajo la lluvia, a 60 kilómetros de casa, estaba a punto de aprender lo que era el verdadero abandono. 2 semanas después, regresamos para la sentencia. La jueza Coleman, la misma que había presidido nuestra audiencia de emergencia meses atrás, miró a Andrew con un desprecio imposible de ocultar. Señor Michey, usted apuntó contra los miembros más vulnerables de la sociedad. Traicionó la confianza de clientes, colegas y familia. No mostró remordimiento alguno ni aceptó responsabilidad, aun cuando se le presentó evidencia abrumadora de sus crímenes. Esta corte lo sentencia a 96 meses en prisión federal sin posibilidad de liberación anticipada. 8 años. Andrew pasaría 8 años tras las rejas. Cuando los alguaciles se preparaban para llevárselo, él me miró por última vez y murmuró, esto no ha terminado. Me levanté y hablé con voz clara, sabiendo que los micrófonos de la corte captarían cada palabra. Tienes razón. Los juicios civiles comienzan el próximo mes. Los alguaciles se lo llevaron esposado, y yo salí del tribunal hacia una tarde de septiembre que se sentía como el primer día de primavera. Los juicios civiles, de hecho, comenzarían el mes siguiente, con 17 de las víctimas de Andrew buscando restitución. Pero esa sería la batalla de Rebecca. Yo tenía algo más importante que construir. 6 semanas después de la sentencia de Andrew llegó la recompensa de denunciante. Entre 1.2 y 2 millones de dólares por haber proporcionado información que permitió recuperar fondos robados. Sumado a los bienes que la corte me otorgó y al fideicomiso que mi padre había protegido, de pronto tenía los recursos para hacer algo significativo con el dolor que Andrew había causado. Marcus encontró primero el edificio, una casa victoriana remodelada en el barrio Whittier de Minneapolis, que antes había albergado un bufete de abogados. 3 pisos, 8 oficinas, una sala de conferencias lo bastante grande para sesiones grupales y, lo más importante, múltiples salidas de emergencia.
Algo que las mujeres que escapaban de situaciones peligrosas necesitarían. Firmamos el contrato un jueves. Para el lunes, la Fundación Fénix ya tenía hogar. Necesitamos sistemas de seguridad adecuados, dijo Marcus, recorriendo las habitaciones vacías con su tableta en mano. Botones de pánico en cada oficina, entradas aseguradas, cámaras que realmente protejan a la gente en vez de vigilarlas. Valentina llegó con cajas de archivos y software de encriptación. Ya me contactaron 3 contadores forenses que quieren ofrecer sus servicios como voluntarios. Está corriendo la voz en la comunidad financiera sobre lo que estamos haciendo. Rebecca había pedido una licencia de su despacho para ayudarnos a establecer el programa de asistencia legal. Debemos ser muy cuidadosas en cómo estructuramos esto, dijo, desplegando documentos de incorporación sobre la mesa de conferencias. Vamos a tratar con situaciones peligrosas, cónyuges furiosos, posibles represalias legales. Todo tiene que ser a prueba de balas. En menos de un mes, tuvimos nuestra primera clienta, María, una maestra cuyo esposo había escondido sus ahorros y la amenazaba con denunciarla a migración si intentaba dejarlo, aunque ella era ciudadana. Valentina encontró el dinero, Rebecca presentó los papeles y Marcus organizó transporte seguro. Yo me senté con María mientras lloraba, recordando mis propias lágrimas en aquella habitación de hotel la noche que Andrew me abandonó. Jennifer llegó a la fundación un martes lluvioso, con 3 meses sobria y una caja de donas como ofrenda de paz. Quiero ayudar, dijo simplemente. Sé lo que es ser manipulada, estar tan desesperada que traicionas a la gente que amas. Tal vez pueda ayudar a otras a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. La pusimos como voluntaria, contestando teléfonos y archivando. Pero Jennifer tenía un don para hablar con mujeres en crisis. Entendía la desesperación y la vergüenza de formas que incluso consejeras capacitadas pasaban por alto. En 6 meses ya dirigía nuestros grupos de apoyo, compartiendo su historia de cómo Andrew había explotado su adicción para obtener información, ayudando a otras a reconocer cuándo estaban siendo usadas. Mi madre vino a visitarnos en uno de sus días claros, con Marcus conduciéndola con cuidado por la ciudad que alguna vez conoció también. Se sentó en mi oficina mirando las fotos enmarcadas en las paredes, mujeres que habían dado permiso de compartir sus historias de éxito, rostros radiantes frente a nuevos departamentos, en ceremonias de graduación. Con hijos a los que habían logrado mantener a salvo. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo, tocando la foto de una mujer que había escapado con 3 niños y ahora estudiaba enfermería. Él siempre decía que la mejor venganza contra la crueldad era la bondad hacia los demás. Sacó un sobre de su bolso. Esto llegó a la casa. Pensé que deberías verlo. Adentro había un recorte del boletín de la prisión. Andrew había sido elegido tesorero del club de inversiones de los internos. Incluso tras las rejas, intentaba mantener su imagen de genio financiero. Casi me reí de lo absurdo que era. La voluntaria sorpresa llegó 7 meses después del juicio. Nen Rodríguez estaba en nuestra recepción, y no se parecía en nada a la mujer que había usado las perlas de mi abuela. Se había cortado el cabello, había cambiado la ropa de diseñador por pantalones sencillos y una blusa de botones, y se movía con una humildad que nunca antes le había visto. He estado en terapia, me dijo, sentada frente a mí en mi oficina. Trabajando en entender cómo me involucré con alguien como Andrew, por qué ignoré las señales de alerta, por qué participé en lastimarte. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero tal vez pueda evitar que otras jóvenes cometan mis mismos errores. Comenzó dando pláticas en universidades, advirtiendo a estudiantes de negocios sobre hombres mayores en el poder que prometen ascensos a cambio de compañía. Fue brutalmente honesta sobre sus propias decisiones, asumiendo responsabilidad y explicando la manipulación gradual que hacía que esas decisiones parecieran razonables en su momento. Él me hacía sentir especial, les dijo una noche a estudiantes de posgrado. Como si fuera más lista y sofisticada que otras mujeres de mi edad. Cuando me di cuenta de que solo era otra víctima de su juego, ya estaba demasiado metida para ver la salida. Un año después de la sentencia de Andrew, llegó una carta a la fundación. Su letra seguía impecable, incluso en papel de prisión. 4 páginas llenas de veneno, culpándome de su caída, asegurando que yo había orquestado todo desde el inicio, que lo había atrapado. Enumeró cada supuesto desprecio, cada momento que ahora creía parte de mi plan. La última línea decía,
espero que hayas aprendido tu lección. Mandé enmarcar la carta profesionalmente y la colgué en la pared de mi oficina, justo al lado de mis títulos y certificaciones. Cuando las clientas preguntaban, les decía la verdad. Sí, había aprendido mi lección. Aprendí que cuando alguien te muestra quién es a través de su crueldad, hay que creerle. Aprendí que la paciencia y la estrategia pueden vencer años de abuso. Y lo más importante, aprendí que la mejor respuesta ante alguien que intenta quebrarte es volverte inquebrantable, y usar esa fuerza para levantar a otras. 18 meses después de aquella noche en la gasolinera, estaba en mi oficina mirando una pared cubierta de tarjetas de agradecimiento. 87 mujeres habían encontrado seguridad gracias a la Fundación Fénix. Algunas solo necesitaban asesoría legal y forense financiera. Otras habían requerido planes completos de extracción, casas seguras y nuevas identidades. Todas habían llegado rotas de alguna forma, convencidas de que estaban atrapadas, de que no había salida. Eleanor Harley, la viuda a quien Andrew había estafado, se convirtió en nuestra mayor donadora. Recuperó la mayor parte de su dinero mediante las demandas civiles e insistió en financiar nuestro programa de refugios de emergencia. Ese hombre intentó convencerme de que estaba perdiendo la cabeza, dijo en nuestra gala de recaudación. Amanda me mostró que en realidad estaba encontrando mi fuerza. La lluvia golpeaba de nuevo contra las ventanas de la casa victoriana que ahora albergaba esperanzas y segundas oportunidades. Pensé en aquella noche, a casi 60 kilómetros de casa, de pie bajo el aguacero mientras Andrew se alejaba en su coche, seguro de que me había destruido. Creía que me estaba enseñando sobre poder y control, sobre conocer mi lugar. Pero lo que me enseñó fue que la crueldad crea su propia destrucción, que cada acción tiene consecuencias, y que a veces la persona que abandonas en la tormenta ya vio venir el huracán y se preparó. A través de la Fundación Fénix, su acto de crueldad calculada se convirtió en el catalizador para salvar a mujeres que él jamás creyó que merecieran ser salvadas. La lección final, la que Andrew nunca vio venir, no tenía que ver con obediencia, respeto o saber cuál era mi lugar. Tenía que ver con transformación. Él trató de dejarme indefensa en una tormenta. En cambio, me convertí en el refugio.